Hoy he traído un tema que se titula Cuida tu tesoro. Cuando hay un incendio, los bomberos tratan de conservar la propiedad, pero primero salvar las vidas. En los hospitales la prioridad es preservar la vida. Es pues la vida física un tesoro muy grande, el más grande. ¿Qué pasa cuando la perdemos? La Biblia nos enseña que la vida después de la vida es una realidad. Hay un destino para el alma del hombre, ya sea para vida eterna, para todos aquellos que han recibido la salvación por medio de Jesucristo, o para muerte eterna para quienes la rechazaron. Es pues la salvación un tesoro aún más grande que la vida, pues nos garantiza la vida eterna. Descuidar una salvación tan grande es una frase que recuerda la experiencia de Israel. El autor de Hebreos recuerda el peregrinaje de los israelitas por el desierto y cómo el pueblo ignoró la gran salvación de Dios. Como resultado, vivieron una en cautividad durante años. El escritor a los Hebreos comienza hablando acerca de un mensaje que fue declarado por ángeles, demostrando ser confiable. Esto se refiere a la ley de Moisés, dada en el monte Sinaí en el libro de Éxodo. Sabemos esto porque pasajes como Deuteronomio 32:2, Gálatas 3:19, que nosotros podemos leer Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y para reafirmar esto, vemos Hechos 7:53. Hechos 7:53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Enseñan que la ley de Moisés fue entregada por ángeles. El escritor dice que la ley de Moisés demostró ser confiable o firme. Cada transgresión y desobediencia recibió una retribución justa. Piensen en la seriedad de la obediencia que vemos enfatizada en Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ese mensaje hablado por Dios, entregado por ángeles y revelado a través de Moisés debía tomarse muy en serio. El libro de Éxodo subraya la necesidad de hacer todo según el modelo. Levítico recalca el mensaje de la santidad de Dios y que el pueblo debía ser santo porque Dios es santo. Números muestra a toda una generación que no entró en la tierra prometida debido a su desobediencia a la ley. El mensaje dado en el Sinaí resultó ser confiable y gloriosa en muchos sentidos. Fue gloriosa porque Dios dijo en Éxodo 19 que descendería para revelarse al pueblo. Se reveló en ese monte con tal gloria que el pueblo quedó aterrorizado y no pudo soportar el ruido ni el temblor de la montaña humeante. Pero Dios también reveló su gloria de otra manera en el monte. Recuerden que Moisés deseaba ver la gloria de Dios y Dios reveló su bondad en su nombre. Y nosotros vemos esto en Éxodo 34:6-7. Éxodo 34:6-7 dice, Jehová, Jehová, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y fidelidad, que guarda su misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Dios se reveló y se encontró con el pueblo de una manera tan gloriosa. Si la palabra dicho por ángeles, eso es, la ley de Moisés, tiene validez, y aquellos a quienes fue dada encontraron que era absolutamente verdad en experiencia, entonces este mensaje es verdad. Si los ángeles podían dar una palabra como esa, ¿cuánto más la palabra que viene por medio del Hijo de Dios? Jesucristo encarnado y en su ministerio aquí en la tierra, tiene la palabra más autoritaria que el mundo jamás ha oído. Este mensaje no se originó con los apóstoles, no vino a nosotros por medio de los profetas, vino por medio del Señor mismo. Eso no es todo, también fue confirmado por testigos y autenticado por señales mandadas por Dios mismo, por maravillas, milagros y dones del Espíritu Santo. ¿Qué argumento tan convincente es esto?
Todo se enfoca en una pregunta, la cual el escritor deja colgada en el aire. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa no es una amenaza, es simplemente una pregunta. Está dirigida tanto al cristiano como a aquellos que no son cristianos. Aquel que no es cristiano dice, ¿a dónde vas a ir? ¿Cómo te saldrás del universo de Dios? ¿Cómo puedes escapar y por qué intentarlo? Especialmente cuando su propósito no es maldecirnos, sino bendecirnos. ¿Cómo puedes encontrar salvación a través de cualquier otra ruta, ya que no involucra a aquel que está tras todas las cosas? Al cristiano le está diciendo, no es suficiente que conozcamos a Jesucristo, debemos ser usados por Él. Podemos perder tanto, incluso conociéndole, si eso no se hace tangible con un caminar con Él día a día, encarnándolo, viviendo lo que Él es para nuestra vida. Perdemos paz, libertad, gozo y logro. Somos sujetos a tentación, frustración, desconcierto, confusión, temor y esterilidad sin Él. Y si no seguimos como un estilo de vida que encarne a Cristo, si no crecemos, surge una seria pregunta. ¿Hemos realmente alguna vez comenzado la vida cristiana? ¿O es este tan solo un autoengaño fraudulento desempeñado para cumplir normas externas, pero sin ningún cambio interno en el corazón? Pregunta que debemos respondernos. ¿Estamos dando prioridad al problema más significante del tiempo y la eternidad y que tiene una connotación que trasciende lo que vemos temporalmente, nuestra salvación? ¿Tenemos apropiadamente a Dios como soberano y justo, mientras que honramos su santa presencia como nuestro defensor eterno? Es la imagen de mantener un barco en su rumbo correcto y luchar intencionalmente contra las corrientes o el viento para mantenerlo firmemente en la dirección correcta. De la misma manera se nos insta como iglesia, como creyentes amados, a mantenernos firmes en la mayor revelación del Evangelio de Jesucristo que hemos recibido de diversas maneras. Estamos llamados aquí a mantenerla presente en nuestra mente y corazón en todo momento, a profundizar en ella, a luchar contra la corriente y la deriva para nunca perderla de vista. Ahora sigue calando en nuestras mentes la advertencia. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El mensaje de salvación que se ha declarado a través de Jesús es muy superior al que dieron los ángeles mediante Moisés. Aunque también fue glorioso, esta salvación supera con creces la palabra hablada por los ángeles. Debemos prestar más atención a esta gran salvación. Ahora bien, ¿a qué se refiere exactamente esta gran salvación? El autor, la gran salvación es la revelación salvífica de Dios que culmina en Cristo. El autor no se refiere a un aspecto específico del Evangelio, sino a todo lo que Jesús ha revelado a sus apóstoles y profetas mediante el Espíritu Santo. El autor dice que debemos centrarnos en el mensaje revelado de Dios. ¿Qué hacemos en lugar de centrarnos en la salvación que tenemos en Jesús? ¿Cuál es nuestra tentación con Jesús? Nuestra tentación es descuidarlo. Esta es la palabra que usa el autor en el versículo 3. Descuidamos lo que el poderoso Hijo ha hecho por nosotros. Olvidamos que Dios está orando por nosotros. Simplemente lo descuidamos todo. No rechazamos voluntariamente al Señor en nuestro corazón. Es verdad, pero hacemos todo lo demás y ponemos nuestras prioridades personales en primer lugar y desistimos de tener ese celo, esa pasión, esa intensidad por Jesús. ¿Qué tan qué tan importante es para nosotros lo que hacemos? Tal vez un día nos sentamos por horas en un sofá a ver televisión o a jugar videojuegos en nuestros dispositivos, o simplemente a diario miramos lo que nos ofrecen las redes sociales, o a revisar los estados de otros en línea. Entretenimiento y más entretenimiento. Eso se ha tornado más importante que ocuparnos de nuestra salvación. Nos sorprenderíamos de las decisiones que tomamos día a día. El problema es nuestra pérdida de admiración por Jesús, la razón por la que descuidamos la salvación que nos ha dado. Preferimos disfrutar plenamente de esta vida que disfrutar de estar a los pies de Jesús. La palabra que usa Hebreos es negligencia.
Descuidamos cosas que creemos que no son tan importantes. Piensa en las cosas que has descuidado. ¿Por qué las descuidaste? ¿Descuidas cosas que son realmente importantes para ti? No, para nada, diría. Las cosas que descuidamos son las que no valoramos como muy importantes. Si no valoramos nuestro trabajo, entonces los descuidamos. Si no valoramos nuestro jardín, entonces los descuidamos. Si no valoramos a nuestros cónyuges, entonces los descuidamos. La negligencia habla de la falta de importancia o valor a algo. Descuidar esta salvación es despreciar la revelación de Dios y tratarla como nada. Estamos diciendo que no nos importa y que no nos preocupa. Podemos decir que sí nos importa, pero nuestras acciones demuestran que no es así, que lo estamos descuidando. Si la ley de Moisés entregada por ángeles demostró ser confiable y cada desobediencia y transgresión recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos lo que nos ha sido entregado por el Hijo de Dios que hoy tenemos en nuestras manos? Esta exhortación, no descuides una salvación tan grande, es un llamado ferviente y amoroso para que nos aferremos cada vez más a Cristo por la fe. Es un llamado a responder continuamente el evangelio de nuestra salvación. Amados, es posible que ninguno de nosotros esté dispuesto a renunciar a Cristo, ni a negarlo o contradecir su doctrina. Sin embargo, algunos podrían estar viviendo en la periferia, alejándose poco a poco, subestimando su valor y lo que ha hecho para redimirnos. Atesorar a Cristo en nuestras vidas, esa es nuestra responsabilidad que va a ser traducida en una comunión creciente, en una adoración constante y una devoción completa al Salvador de nuestras almas. ¿Por qué Jesús es el Hijo eterno de Dios? Porque Él es superior a los ángeles, por cuanto es el resplandor de la imagen misma de la sustancia de Dios. Es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es quien vino al mundo como el Dios encarnado para llevar en una cruz el castigo de nuestros pecados y luego resucitó, sentándose a la diestra de la majestad de Dios, habiendo consumado su obra. Es el heredero de todo. Por cuanto en Cristo tenemos perdón de nuestros pecados, por cuanto en Él hemos sido limpios para ser presentados justos delante de Dios, por cuanto en Él hemos sido bendecidos para ser guardados por Dios en este mundo, hasta heredar las promesas de salvación. Entonces, a la luz de estas verdades, debemos prestar atención a esta gloriosa noticia que llevamos, que llamamos Evangelio. Un evangelio que se trata de Jesús, de su persona y su obra en favor nuestro. No prestar atención a esto que hemos oído es necio. Es restar importancia a un mensaje tan vital, al único mensaje que salva al hombre de la justa ira de Dios. Es la peor necedad. Dios nos ha hablado en Jesucristo de una vez por todas. En Él está la vida. El teólogo John Owen El teólogo John Owen dice, debemos esforzarnos por nutrir nuestros corazones con pensamientos elevados y constantes sobre la necesidad, el valor, la gloria y la excelencia del Evangelio de Cristo. Con la gracia dispensada en Él, sin esto nadie retendrá su profesión de fe. Si tenemos en poco a Jesucristo, estamos rechazando a Dios. Y eso significa que estamos rechazando la razón misma de su existencia. No hay otro nombre debajo del cielo en quien podemos ser salvos. Prestemos atención a esto. Lo que está en juego es nuestra alma. Lo que está en juego es nuestra eternidad. No podemos oír el Evangelio, no podemos escuchar sobre la gloria de Cristo, sobre la grandeza de su obra mediadora, sobre su gracia inmensurable y simplemente asentir dejando que las palabras sigan su curso, sin que tengamos ningún efecto sobre nuestra vida. Hebreos nos llama a prestar mucha más atención, no sea que nos desviemos, dice, por descuido. Estas palabras usadas en el texto eran usadas por los marineros. Hacen referencia a un barco que está en el puerto, pero que por descuido del marinero, al no ponerle amarras, al no tirar el ancla, ha quedado a la deriva y lejos del puerto. De manera que lo que se nos manda en esencia es a no ser descuidados y anclar nuestras vidas al evangelio que hemos oído.
para que el barco de nuestra vida no se aleje del puerto de la salvación y naufrague para siempre en el abismo de la condenación. El teólogo John Owen sugiere que para ser debemos mantener constantemente pensamientos elevados. El ministerio del Evangelio está lleno de gloria. Mantengamos la gloria y las maravillas del Evangelio siempre delante de nuestros ojos. Fin de la nota. Estudiar con diligencia el Evangelio, escudriñando la mente de Dios en él para que seamos sabios en los ministerios del Evangelio. El estudio de la palabra es la seguridad de nuestra fe. Debemos mezclar la palabra con la fe. No debemos ser como la persona que ve comida pero no come. Debemos conformar nuestro corazón y nuestra vida al Evangelio. Y debemos estar alerta contra todo lo que se opone a la veracidad del Evangelio. Los pensamientos, actitudes, falsas doctrinas y formas de vida que se oponen al Evangelio son muchos. Hoy estamos viviendo apostasía en estos últimos tiempos. Por lo tanto, debemos aprender a estar alertas contra todo lo que pueda derribar su verdad en nuestras vidas y tratar de preservar la verdad en nuestros corazones. Debemos tener cuidado de todo aquello que nos distraiga del Evangelio. Por ejemplo, tenemos los tiempos de prosperidad. El calor de la prosperidad engendra enjambres de apóstatas, como el calor del sol genera insectos en primavera. O los tiempos de aflicción o tentación. Debemos velar y orar para no caer en tentación. Nos dice este teólogo que he tomado sus pensamientos que vienen al tema. Hermanos, todos podemos ser tentados a desviarnos de la fe. Recuerden lo fácil que es desviarse, perder el rumbo o ir a la deriva. Ocurren pequeños descuidos cuando en lugar de valorar lo que Cristo dice que valoremos, dejamos de lado la comunión con la iglesia, dejamos de meditar juntos en la palabra de Dios, dejamos de motivarnos al amor y a las buenas obras, dejamos de lado nuestra responsabilidad y ministerio. Dejamos de lado la oración, dejamos de lado el servicio de adoración, dejamos de tener tiempo personal con Él, una comunión, de leer la palabra y orar. Cultivamos una actitud quejumbrosa y de crítica, ¿verdad? Hacia el pastor, los líderes, el pueblo de Dios, las autoridades de nuestro país. Y casi siempre esto irá acompañado de grandes fracasos morales, financieros, emocionales, espirituales para aquellos que lo practican. Dios no quiere que nosotros seamos quejambrosos. Él no quiere eso. Pero sigue a la advertencia ahí latente para nosotros. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Decidamos salir del letargo en que nos encontramos y responder con fe al Evangelio. Esto involucra el deber de oír atentamente al Señor, de manera que puedas tener una comunión más creciente con Él, que aprendas cada día a considerar su gloria y alabarlo por quien es Él o por lo que ha hecho por ti, y que esta consideración nos lleve a una renovada devoción y obediencia a quien ama y bendice nuestra alma. Hermanos, amados, cuando recordamos la salvación, recordamos lo que somos, pecadores. Somos pecadores que no merecen la misericordia de Dios. Cuando recordamos la salvación, recordamos el pago que Cristo hizo por nosotros para librarnos de la condenación. Cuando recordamos la salvación, entendemos que otros necesitan su salvación también. Cuando recordamos la salvación, recordamos el amor, la gracia y la misericordia de Dios, porque olvidamos por qué necesitábamos la salvación. Olvidamos que Cristo sufrió en la cruz para nosotros. Olvidamos que sin la salvación el pecado nos condena a un infierno literal. Olvidamos que Jesús es el Salvador del mundo. Olvidamos que con la salvación tenemos un hogar en el cielo con Dios. Olvidamos que ya tenemos una relación con Cristo.
Olvidamos que sin la salvación no hay esperanza. Olvidamos que nos están preparando una boda celestial. Hermanos, cuando recordamos todas estas verdades, cuando estamos pensando en cómo somos tan bendecidos y cómo hemos recibido algo tan increíble que no merecemos, ¿cómo podemos pecar? Obviamente somos pecadores, pecadores. Obviamente tenemos la carne que está batallando con nuestro espíritu. Pero hermanos, cuando recordamos la salvación, cuando no tenemos en poco la salvación, va a ser difícil ceder al pecado, a esa tentación. Nuestra esperanza de salvación está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es una segura y firme ancla de nuestra alma. En lugar de ir a la deriva, debemos agarrarnos a nuestra ancla. Como dice Hebreos 12, 1, 2, ¿no? Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Jesús soportó la cruz, la vergüenza pública y la hostilidad de la gente pecadora, pero no se cansó ni se rindió. Dios quiere que nos centremos en Jesucristo y en su salvación y que sigamos su ejemplo para que tampoco nosotros nos cansemos ni nos rindamos. En lugar de descuidar una salvación tan grande, perseveremos en poner en práctica nuestra salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, como dice Filipenses 2:12. Sigamos activamente un estilo de vida de obediencia a Dios y a su palabra, como dice Primera de Pedro 1:14 al 16. La oración, la adoración con el pueblo de Dios. Qué hermoso es poder adorar juntos los hermanos en armonía. Hebreos 10:25. Y otras oportunidades de crecimiento espiritual, sometiéndonos a la obra y a la guía del Espíritu Santo. Amados, el Evangelio debe tomarse en serio. Debemos recordar y organizar nuestros pensamientos y vidas en torno al mensaje del Evangelio de salvación cada día. Ustedes, muchos, nos organizamos y podemos hacer planes y podemos planear y trazar planes. También necesitamos planear y trazar el mensaje de salvación cada día en nuestras vidas. ¿Qué fruto es el que del Espíritu es el que necesito trabajar más? ¿Qué necesito? Necesito orar. Dame, Señor, un sacerdocio de oración. Necesito seguir. Tengo hambre y sed de tu palabra. Enséñame, Señor. Necesito dar una palabra de consuelo a alguien que lo necesita. Ayúdame, Señor. Usted planea esto que el Señor le ha dado. Necesitamos considerar nuestra pecaminosidad y la santidad de Dios. Necesitamos ver el poder de la cruz de Jesús y la misericordia y el amor de Dios manifestados en ella. Necesitamos cimentarnos en nuestra identidad como hijos adoptivos de Dios. El cambio de vida y la santidad se encuentran en el mensaje de Jesús. Lo que no vemos es que estamos descuidando nuestro mayor gozo. Estamos perdiendo de vista el lugar donde verdaderamente pertenece el gozo en la vida. Descuidar el mensaje traerá castigo, pues es el mensaje final de Dios entregado a través de su Hijo mismo que presenta una gran salvación. ¿Cómo podríamos descuidarlos, amados? Es demasiado glorioso e importante para descuidarlo. ¿Descuidamos esta salvación porque la conocemos y no la consideramos grandiosa? ¿O porque la desconocemos y por lo tanto no tenemos idea de su grandeza? Así que Así que si no descuiden esta gran salvación, porque no escaparemos del juicio si lo hacemos. Pero si esa es su única motivación, realmente se lo está perdiendo todo. Parece que esta motivación no es suficiente para evitar descuidarla. La motivación es doble. Hay un juicio y esta es una gran
salvación. Necesitamos prestar atención al mensaje de salvación de Jesús para que veamos que es una gran salvación. Y al hacerlo no lo vamos a descuidar, sino que le vamos a prestar toda nuestra atención. Vamos a poner todas las prioridades en segundo plano y vamos a poner esta como nuestra preeminencia en nuestras vidas. En esos momentos de decisión debemos recordarnos a nosotros mismos que estamos renunciando a lo mayor por lo menor. Estamos descuidando algo deseable y maravilloso por algo temporal y vacío. No descuidemos esta gran salvación, amados. Es más deseable que cualquier cosa en la vida. Que el Espíritu Santo pueda hablarnos poderosamente a nuestros corazones y a nuestras tendencias a la deriva cada vez que nos sometamos al ministerio de su bendita palabra. Recordemos que Él va a podar nuestros corazones con poder y eficacia para que comencemos a pensar, sentir y actuar con rectitud conforme a la mayor salvación que ofrece Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos La gracias. primera iglesia bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.